Diplomatura en Ciencia de Datos, Aprendizaje Automático y sus aplicaciones, Universidad Nacional de Córdoba, FAMAF. Mentoría, Ciencia de Datos aplicadas en la distribución de la energía eléctrica. Mi nombre es Ramiro Podetic, soy integrante del Grupo 1 y les voy a presentar el desafío de esta mentoría. El objetivo del proyecto es identificar y aplicar diferentes técnicas de análisis, procesamiento de los datos que generen información relevante a la hora de tomar decisiones, con el fin de mejorar la calidad del servicio eléctrico en la localidad de Nueva Friburgo, estado de Río de Janeiro, Brasil. El dataset que nos ha entregado nuestro mentor contiene la base de datos geográficas del año 2017, 2018, 2019 de la empresa Energisa Nueva Friburgo. Esta base de datos o dataset contiene datos geográficos de los consumidores y de los activos de la distribuidora. En una base de datos geográfica tenemos la particularidad de tener columnas con datos geométricos de puntos, líneas, polígonos georreferenciados. A su vez, se relacionan con variables numéricas y categóricas que tiene un set de datos convencional. Este tema es muy interesante debido a que la mayoría de las distribuidoras de la energía eléctrica identifican los impulsores de la calidad de servicio como la cantidad y la duración de las interrupciones. Estos permiten tomar decisiones eficientes sobre los costos operativos y las inversiones. Para responder estas preguntas, y en especial la última, es necesario ubicarnos en el problema y analizar las herramientas a utilizar. Para observar una base de datos geográfica es bueno tener una herramienta de visualización. En este caso, nuestro mentor nos aconsejó usar el QuantumGIS. Esta herramienta permite fácilmente ubicar los elementos geográficos y observar sus atributos. Sin andar en detalle, observamos en el mapa la localidad de Nueva Friburgo, estado de Río de Janeiro, Brasil. Allí observamos subestaciones encargadas de transformar la alta tensión a media tensión. Podemos observar la red de media tensión que conecta a los usuarios de media tensión y a su vez que conecta los transformadores de distribución a baja tensión. Cada uno de estos transformadores permite conectar un promedio de 25 consumidores de baja tensión. De cada elemento podemos observar sus atributos, transformadores, elementos de red, como líneas de transmisión o postes de conexión. Todo se encuentra georreferenciado y vinculado con las tablas de atributos donde tenemos, por ejemplo, de cada consumidor las relaciones de conexión con sus elementos en la red, pero también tenemos grupos tarifarios, consumos mensuales, áreas urbanas, rurales, cantidad de cortes mensuales y duración de los cortes, o sea, la famosa FIC y DIC de la cual nos vamos a ocupar. La segunda herramienta que utilizamos en primera instancia es la librería GeoPandas, que nos genera un Geodata Frame con funcionalidades adicionales, como por ejemplo el agregado de una columna geométrica y el agregado de una columna de referencia espacial. Esta nos permite el manejo de objetos geográficos como operaciones euclidianas entre puntos, líneas, polígonos, distancias, intersección, contención de los puntos entre las líneas o de las líneas entre los polígonos, calcular las distancias o la posibilidad de hacer joints en el espacio entre un área geométrica y los puntos que allí se intersecten. Todas estas técnicas permitieron ser un poquito más creativos, crear un nuevo feature. Nuestra primera entrega de la mentoría fue de análisis y visualización de datos. Nuestro dataset de consumo de energía del año 2018 de Nueva Friburgo Energisa es un dataset real, el cual recibimos de ANEEL, que es la Agencia Nacional de Energía Eléctrica. Las librerías que usamos para este análisis fueron NumPy, el Pandas, el Matplotlib, el Seaboard, el GeoPandas, el Fiona, el Seaboard. Usamos también el entorno de Colaboratory y el Anaconda para trabajar este dataset.
Agrupamos las variables de consumo mensual y generamos las variables de consumo medio y consumo máximo, las cuales estudiamos con las variables de salida DIC y FIC. Analizamos sus estadísticos, sus outliers, gráficos y no encontramos una correlación de las variables FIC y DIC con las variables del consumo. La segunda entrega de nuestro trabajo de mentoría fue en análisis y curación de datos. Las librerías que importamos para este análisis y curación de datos, además del GeoPandas, el Pandas y el NumPy, fue el Scikit-learn. Además, contamos con una base de datos real y gracias a que la Agencia Nacional de Energía Eléctrica hace unos tests muy exigentes, contamos con un dataset prácticamente curado. Así que cuando revisamos el dataset, nos dimos cuenta, en realidad verificamos que no existían datos duplicados ni con valores NAM. Las dificultades se nos presentaron para generar las nuevas futures de dimensión geográfica, pero después de varios ensayos logramos escribir los algoritmos de forma adecuada y obtuvimos así las nuevas features. Logramos generar las nuevas features de las distancias a los caminos principales, las distancias de los caminos secundarios, las distancias a la central principal de la empresa y también las distancias de las unidades transformadoras de las subestaciones. Después empezamos a ver un poco en el QGIS cada una de estas distancias y verificamos la veracidad de los resultados obtenidos de estas nuevas features. Así concluimos nuestro análisis y curación de datos, superando esta dificultad de las nuevas features de dimensión geográfica. Realizamos una selección de variables para continuar con nuestros estudios en estos trabajos de mentoría. Las variables que seleccionamos fueron los grupos tarifarios. Seleccionamos las duraciones de interrupciones por usuario, las frecuencias de interrupciones por usuario, las áreas locales, el consumo medio, el consumo máximo y también las distancias, las nuevas features que generamos de las distancias geométricas, de las distancias a la central principal de la empresa, a las unidades transformadoras, los caminos secundarios y las distancias de los caminos principales también. Bueno, voy a pasar a explicarles un poco la parte técnica, lo que nos encontramos nosotros y lo que nos enfrentamos en la utilización de los algoritmos. En la tercera entrega tuvimos que implementar algunos algoritmos de clasificación. Lo que tiene nuestro problema es que nuestras variables a predecir no eran clases, sino que eran valores numéricos. Es por eso que decidimos establecer dos clases. Tomamos la variable y a aquellos valores que se encontraban por encima de la media los agregamos como una nueva variable que sea 1 y a aquellos valores que se encontraban por debajo de la media lo agregamos una variable que sea 0. Es decir, agregamos una nueva variable clase a predecir que sea 0 o 1 dependiendo si se encuentra por encima o por debajo de la media. Utilizamos algunos algoritmos de clasificación como son el perceptron, el KNN vecinos cercanos y una regresión logística. Tuvimos que cambiar la forma de medir la precisión. Habíamos utilizado accuracy score, pero nos encontramos que al ser clases binarias que estábamos prediciendo, nos decidimos por recall score. Entonces, en estos tres algoritmos que probamos, utilizamos recall score para medir la precisión. Con el perceptron tuvimos aproximadamente un 60% de precisión. Con el KNN vecinos cercanos encontramos un 65% de precisión. Para medir la distancia utilizamos Manhattan. En el momento que corrimos el KNN no conocíamos, no estábamos muy familiarizados con lo que es cross validation y grid search. Es por eso que utilizamos un ciclo for para encontrar con cuántos vecinos iba a ser óptimo el algoritmo. Corrimos unas 20 iteraciones y nos dimos con que con 7 vecinos la precisión nos daba un 65% y era el valor más alto.
Luego utilizamos la regresión logística y nos dio un 57% de precisión. En todos los algoritmos utilizamos el Richel Score para medir la precisión. Agarramos la regresión logística y ahí sí utilizamos Grid Search al final del trabajo. Nos pusimos a estudiar un poquito más cómo funcionaba y pudimos encontrar los mejores hiperparámetros y pudimos elevar la precisión al 73%. Luego, en la cuarta entrega, pasamos de predecir clases nos propusimos a ver si podíamos predecir realmente los valores numéricos de las variables que queríamos predecir. Utilizamos diferentes algoritmos, entre ellos utilizamos la regresión lineal, simple y regularizada, árboles, pudimos probar XGBoost y además pudimos implementar también un poco de clusterización para agregarle nuevos features a nuestro dataset. Al principio nos encontramos con valores muy bajos de precisión, no llegábamos siquiera al 40%. Y empezamos a investigar un poco más los datos y nos dimos con que teníamos un error en nuestros datos. La variable que queríamos predecir tenía valores muy grandes y era porque la fuimos acumulando y no calculando su media. Creíamos que habíamos calculado la media, necesitábamos su media, pero fuimos sumando y la fuimos acumulando. Es por ello que teníamos valores muy altos en la variable y tuvimos que volver a las entregas pasadas y allí corregir los valores. Tuvimos que volver a las notebooks anteriores, modificar los valores, generar de vuelta el dataset para la última notebook, para la cuarta entrega y volver a correr los algoritmos. Por ejemplo, nos topamos que los pasaron de tener un 40% de precisión a 75% de precisión. Un poco se elevó bastante y hubo una mejora bastante notoria. En clusterización, para obtener el número de clusters, utilizamos el método del codo y calculamos una nueva variable, un nuevo feature y se lo agregamos al dataset para poder tener más datos, más features. Utilizamos Grid Search para encontrar los hiperparámetros y nos decidimos por utilizar árboles y no regresión lineal. El problema que nos encontramos con la regresión lineal era que encontraba pesos con valores negativos y esto producía en predicciones negativas. Es por eso que nos quedamos con los árboles de decisión en donde agarramos a XGBoost y le corrimos el Grid Search para encontrar los parámetros y mejorarlos. Pudimos optimizar el algoritmo elevando su precisión a un 80%. Es por eso que nos decidimos utilizar el Grid Search para poder mejorar los parámetros y quedarnos con XGBoost y árboles de decisión. Como conclusión final, podemos observar que a medida que vamos agregando nuevas características a nuestro dataset, las performance de las predicciones van mejorando. Necesitamos más variables para seguir elevando esas precisiones. Podrían provenir de caminos adicionales, podrían provenir del clima. Son desafíos continuar con este trabajo. Por ahora podemos empezar a hablar de la problemática. La percepción del grupo sobre la mentoría es que fue muy rica en contenidos y nuestro mentor nos acompañó en cada momento, esto es de destacar, pudiendo descubrir nuevas herramientas constantemente, aplicarlas en nuestros algoritmos. La curva de aprendizaje fue vertiginosa y fue acorde a la simultaneidad del cursado de la diplomatura. Se fue avanzando progresivamente y se fueron virtiendo los conceptos en cada uno de los nuevos trabajos o de las presentaciones. Como todo proyecto de datos, es un ciclo que puede continuar y mejorar y así poder nutrirse nuevamente y mantenerse en el tiempo, llegando a mejores conclusiones en cada iteración de este ciclo.